En nombre del sello Aguilar de Penguin Random House, es realmente un honor estar en esta sala fantástica. Le agradecemos en ese sentido muchísimo a la Intendencia de Montevideo, en especial a la Intendenta Carolina Cosa y a todo su equipo de comunicación que realmente nos acompañaron muchísimo, nos dieron esta sala increíble, que creo que es el marco más que adecuado para presentar este libro que es para todos nosotros muy importante. Cuando tuvimos la fortuna de acompañar al doctor Tabaré Vázquez en la publicación de su libro Crónica de un mal amigo, allá en 2008, si no me equivoco, 2009, ya establecimos un vínculo muy duradero y muy cercano con la familia de Vázquez y sobre todo con su hijo, con Álvaro Vázquez, que está aquí presente. Y desde aquel entonces, no exactamente ahí, pero algunos años después ya veníamos conversando sobre la posibilidad de que este libro que hoy presentamos tomara forma. La idea era un libro que dé cuenta del pensamiento convertido en acción, el pensamiento de Tabaré Vázquez y de la fuerza del Frente Amplio, el Encuentro Progresista, el primer gobierno progresista llevado a cabo por Tabaré Vázquez y el segundo que llevó él. Y en ese sentido es muy revelador leer el prólogo del libro, que fue escrito por Álvaro Vázquez, donde de alguna manera se ponen en manifiesto esas intenciones, la visión humanista de Tabaré, que también es la visión del Frente Amplio, y esa visión convertida en hechos. Eso es lo que intenta dar testimonio este libro. Y en ese sentido, desde el principio, el nombre de Mario Bosco Cayota era un nombre más que adecuado, lo sugirió la familia, lo sugirió Álvaro, estaba de acuerdo Tabaré, y bueno, para nosotros era un honor y una garantía que fuera Mario el autor, porque con él ya habíamos recorrido unos años antes el camino de la edición con un libro imprescindible que se llama Artigas y su derrota, un libro fundamental para terminar de comprender la visión y la importancia histórica de la figura de José Gervasio Artigas. Entonces, bueno, la verdad que fue un dream team el proceso de este libro. Entonces, bueno, simplemente queremos decir que para nosotros es un orgullo que se haya convertido en realidad. Los hechos, el devenir del tiempo, llevaron a que Tabaré no pudiera acompañarnos hasta el final de este proceso, pero justamente en el prólogo, cuando lo lean, se van a asomar algunas escenas íntimas, familiares, de esos últimos días, de esos últimos meses, y ahí podemos leer con tranquilidad que Tabaré aprobaba y que estaba conforme y que de hecho decía que Mario era demasiado generoso en sus conceptos, pero bueno, eso para nosotros es más que una validación al momento de editar este libro. Así que muchísimas gracias a Álvaro Vázquez por confiar en nosotros, a Mario por su enorme trabajo, por su enorme rigor y responsabilidad, de vuelta a la Intendencia por cedernos y por acompañarnos en esta presentación, y por supuesto a los distinguidísimos acompañantes que nos van a ayudar a presentar este libro y van a delinear desde lugares distintos un poco esto que intentamos hacer, que es dejar en testimonio en un libro de lo que es el legado de Tabaré Vázquez. A Rodolfo Nignoboa, que nos acompaña junto con Mario ahí, a Daniel Chaschetti y a Gerardo Caetano. No hay mucho que agregar, son referentes desde distintos ámbitos del quehacer cultural, social, político. Y entonces, bueno, el orden en el que van a disertar va a hablar primero Mario, porque así lo pidió, el autor del libro, posteriormente Rodolfo Nignoboa, luego Daniel y finalmente Gerardo. Muchísimas gracias y bienvenidos. Comienzo con una confesión. Me siento un tanto atribulado por todas las personalidades que están presentes y también los queridos amigos que nos están acompañando. Por lo tanto, yo solo voy a saludar, y eso significa saludar a todos, a la señora Intendente, Carolina Cose, y al señor Intendente Yamandú Orsi, y en ello saludo a todas las personalidades importantísimas que están aquí presentes, que nos hacen el honor de acompañarnos, y también los queridos amigos y compañeros con los que me reencuentro después de unos cuantos años en algunos casos.
Como los que me conocen saben que tengo un estilo un tanto arborescente, ¿no, verdad? Para ajustarme al tiempo que razonablemente se nos ha asignado, no más de 15 minutos, espero cumplir. Bueno, contra mi costumbre voy a leer. No se inquieten por el número de páginas, ya que están escritas con letra grande, dada mi edad, ¿no? Mis palabras van a ser testimoniales, y por lo tanto quisiera también expresarlas a través de una comunicación, no obstante la lectura que voy a hacer, más que académica, encontrándome entre dos señores académicos. Bueno, yo quisiera que esta exposición, diríamos que fuera casi coloquial, ¿no? Entonces, con este espíritu comienzo compartiendo con ustedes una aparente paradoja, vinculada a la gestación del libro que justamente se está presentando. Yo traté poco y mucho a Tabaré. Es decir, por razones de nuestro trabajo, es verdad que hablé con Tabaré Vázquez frecuentemente, ¿no? Pero nuestros contactos eran habitualmente, disciplinados como él era, muy breves, puntuales y la mayoría de las veces telefónicos. Particularmente cuando la gestación del encuentro progresista, en que me pedía que lo llamase a las 7:30 de la mañana, cosa que yo hacía con mucho gusto, no obstante que el que habla, y los que me conocen saben que soy un noctámbulo empedernido, ¿no? Pero hice alusión a que en mis encuentros con Tabaré Vázquez había mucho de paradójico. Y ello porque junto a estos encuentros, fugaces y puntuales, como dije, tuve la oportunidad de mantener, durante la relación que tuvimos, 3 o 4 encuentros, no más, 3 o 4, de muy larga duración, incluso, curiosamente, siendo presidente de la República, cosa que no es habitual. ¿Y por qué cuento esto? Porque estoy convencido que fueron estos encuentros los que lo decidieron a pedirle a un ser humano de 86 años, que actualmente es un Juan de los Palotes, bueno, a que escribiera el libro que hoy justamente se está presentando por tan ilustres expositores, a los que les agradezco inmensamente el haber accedido a hacerlo. Son estos encuentros, entonces, los que asimismo explican el carácter del libro. Lo que hablamos en esos encuentros con Tabaré queda obviamente sellado por el carácter íntimo que ellos tuvieron. Sí, puedo hablar en cambio, porque ello hace al carácter de este libro, a lo que el presidente quería que él fuera. Deseaba que se recordara lo que juntamente con quienes con él trabajaron se había hecho, pero no que se hablara de él, no quería que se hablara de él. Y debo decir que ante su solicitud yo le respondí que para mí era un inmenso honor escribirlo, pero que en un punto no le iba a hacer caso, porque el proyecto estaba indisolublemente unido a quien lo había impulsado. De todas maneras, me parece que no lo convencí del todo, porque, como se ha recordado hace un momento, cuando comenzó a leer el libro, que felizmente y desgraciadamente solo pudo llegar hasta la mitad, después le comentó a su hijo, a mi amigo Álvaro, ¿no? Yo diría que casi lamentándolo, ¿no?, que yo era muy generoso cuando a él me refería. Eso entonces es un poco lo que es cómo se gestó el libro. Esta es la historia
acá tenemos un gran historiador, es la historia del libro. Por eso yo pedí hablar primero, porque hace a la génesis del libro lo que estoy diciendo. Y bueno, como le decía, esta es la historia del libro, esta es la historia. Pero junto a estas confidencias me gustaría formular además dos aclaraciones. La primera tiene relación con que en el libro, salvo una breve mención al general Sereni y obviamente al presidente José Mujica, decidí no nombrar a nadie. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el poder de convocatoria del presidente Vázquez era tan grande que si en el libro nombrara a todos sus colaboradores, bueno, podría haber corrido el riesgo de haberlo convertido en una gran guía telefónica. Y no quería eso. De ahí, por ejemplo, el no haber hecho mención a quien hoy nos hace el gran honor de estar en esta mesa y que tanto trabajara con el presidente Vázquez, y a quien, de alguna manera, si me lo permite, tomo como ilustre representante de las destacadas personalidades que no he nombrado en el libro. Ni qué decir que Tabaré Vázquez reiteradamente nos hizo referencia a quienes con él habían colaborado. Por ejemplo, algunas figuras ilustres de la economía o la enseñanza, o también que guardan relación con el turismo, el incremento del turismo, y tantos integrantes del Consejo de Ministros que tanto colaboraron con él. Me resisto a empezar a nombrarlos, pero él los tuvo muy presentes en nuestra conversación. De manera que el responsable de que no aparezcan y que haya tomado esa resolución, diríamos así, draconiana, es responsabilidad mía, ¿no? La omisión es mía. También él, asimismo, aludió al militante anónimo, por el cual pudieron plasmarse muchos de los proyectos presentados. Y en mi propio caso, también no hice mención a las personas que así generosamente se me acercaron y me ofrecieron parte de los útiles subsidios de los que me he servido. Pero dije que deseaba además hacer dos aclaraciones. La segunda se relaciona a los discursos pronunciados por el presidente Vázquez ante la Asamblea General al principio de sus 2 periodos de mandato. En cuanto al segundo discurso, que se inserta en la edición de este libro, como lo van a poder comprobar, o ya lo han comprobado, cabe puntualizar que lo que figura para este segundo discurso, como decíamos, son solo los apuntes primeros, son apuntes, y no el discurso que luego pronunciara en la Asamblea General. Así que, hechas estas aclaraciones, es importante volver a las conversaciones mantenidas con Tabaré, a las que le doy una gran importancia y que no he rememorado como meras anécdotas, sino como elemento sustancial del libro, en el que hay muy poco de mí. Podría decir que he sido un amanuense, un fiel amanuense de todo lo que él recordó y me comentó. En ese sentido, fue Tabaré Vázquez el que consideró particularmente en las últimas entrevistas mantenidas, en las que se advertían, ¿no?, los avances de su dolencia, aun cuando mantenía una sorprendente lucidez y serenidad, que la obra realizada tenía como principal sustento el humanismo. Fue, repito, subrayo, Tabaré Vázquez quien me lo dijo. No un humanismo de cátedra, de carácter nominalista, juridicista o sentimental, sino en sus plurales expresiones,
un humanismo de proximidad, efectivo y también afectivo, que reconocía en el marco de sus relaciones comunitarias a la persona humana como principal objetivo. Este principio que se expresaba, acá tengo un agregado que hice a último momento, principio que se expresaba, como decíamos, en obras concretas, especialmente priorizando la ayuda y promoción de los más necesitados y desvalidos. Política esta que, según informes internacionales, hará que la pobreza en el año 2006 alcanzara el 32,5% de la población y en el 2017 se situara en un 7,9%. Mientras que la indigencia, que en el 2006 estaba en un 2,5%, en el 2017 bajara a un 0,1%. Fenómeno que, al tener como una de sus causas las políticas sociales instrumentadas, tendrá también como razón el crecimiento histórico de los puestos de trabajo, que serán más de 200.000, aumento que se encuentra avalado por la cifra récord de 1.260.000 trabajadores cotizantes en el Banco de Previsión. Y por eso este agregado. Me parece importante tener presente que a esta cifra que manejamos se debe de tener en cuenta entonces en estos días en donde muy recientemente se ha hecho alusión a los puestos perdidos en el año 2019, cantidad muy menor al crecimiento exponencial que ya hemos hecho referencia. Pero volviendo al humanismo, este humanismo que de desarrollarse y continuarse con lo creado podría desembocar, según Tabaré, en una sociedad uruguaya de fuertes lazos comunitarios y solidarios, estaba asignado además por una operante justicia social. Este principio fundante en el quehacer del presidente Tabaré Vázquez asumirá forma concreta, qué duda cabe, en la aplicación cabal del programa del Frente Amplio. Y este principio, en este marco frente amplista, constituirá el alma animadora de su proyecto, que se transparentará no solo en la letra y las realizaciones de las medidas y leyes aprobadas, sino también en sus propias palabras. Recuerdo, en ese sentido, cómo en sus últimos meses, en conversación con la señora intendenta Carolina Cose, que hoy nos honra con su presencia, Tabaré le expresará a la intendenta que consideraba el humanismo como principio animador de la labor a desarrollar. Palabras, pienso, que por la calidad de su labor podría habérselas a sí mismo dicho al intendente Yamanduoros, que hoy también nos honra aquí con su asistencia. Pero si el humanismo de Tabaré Vázquez no era, como dijimos, juridicista y nominal, sino que era realmente, porque también era doctrinario, sí, sin duda, vaya si lo era, pero por razones que ahora no vienen al caso, conocimos de cerca la actividad que desplegara Tabaré con anterioridad a su oficial actividad política. Y allí surge con nitidez esta impronta humanista que marcará su actuación posterior. El humanismo al que nos referimos será una postura existencial en la que mucho tendrá que ver la experiencia personal. La experiencia personal
en la que lo acompañará de modo silencioso, pero efectivo, su compañera inseparable, María Auxiliadora. Como diría el escritor español Américo Castro, esta era su vividura, esta era su vividura. Y siguiendo con los españoles, afirmaba don Miguel de Unamuno, uno de mis escritores preferidos, perdonen esta confidencia, que cuando el esclarecido Descartes había afirmado, pienso, luego existo, bien podría haber dicho también, siento, luego existo, porque el ser humano es un ser sentidor, un ser sentidor. El presidente Tabaré Vázquez no solo pensó el humanismo, sino que lo sintió y por lo tanto lo puso en obra. Junto a este principio fundante y sentido al que aludimos, en las conversaciones mantenidas con Tabaré, este nos decía que las realizaciones hechas constituían el poner en camino a este humanismo. Un caminar que podía tener sus tropiezos y falencias. Sí, así nos lo afirmó Tabaré, pero que tenía un rumbo, Y cuando por primera vez me lo expresó, después me lo repitió. Un rumbo. Y se quedó en silencio. De ahí el título del libro, un pasado que se conjuga en futuro. Porque el rumbo habla de un andar, de algo no concluido. El libro también podría haberse llamado un pasado que se conjuga en presente. Porque cabe preguntarse qué habría ocurrido durante la pandemia si no hubiera existido el MIDES, el Sistema Nacional de Salud, el Plan Ceibal y tantos otros institutos y leyes que se establecieran, y bueno, de los que hoy no puedo hacer referencia. Sí, por supuesto, en el libro, pero no hoy. Porque, claro, empezar a hacer referencia a todo lo que se hizo con ayuda de tantos colaboradores, bueno, como diría el paisano, estaríamos hasta que las velas ardan. Pero si el futuro quedó en el título de la obra y el quehacer de Tabaré Vázquez, es porque su trabajo promovió un futuro mejor. Al igual que lo ocurrido en el Uruguay en las primeras décadas del siglo XX, los institutos creados durante los gobiernos frente amplistas estamos convencidos que han cambiado el Uruguay. Pero ellos tienen una dinámica, un andar, un rumbo, como decía Tabaré Vázquez. Pero ese andar y ese rumbo no debe detenerse y extraviarse. De ahí que en su última rendición de cuentas, el presidente Tabaré Vázquez, al hacer memoria de lo hecho, recordando un breve poema escrito en el cautiverio, lo haya citado, diciendo: llegar no se llega nunca, siempre se anda. La clave es no detenerse. Nosotros confesamos que, para de modo modestísimo, ¿no?, ayudar a seguir andando, es que hemos escrito este libro. Así que agradezco de corazón la presencia de todos ustedes. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Álvaro, Mario. Saludo a todos en nombre
de la intendenta, de nuestra querida amiga Carolina. Y créanme que a mí me cuesta mucho hablar de Tabaré sin emocionarme. Me cuesta mucho, mucho. Porque fueron 30 años de compañerismo. 25 efectivos. 30 porque fui cuando lo conocí, hace 30, en el 90, también en temas de carácter municipal. Y curiosamente, en aquellos momentos se estaba discutiendo el mismo tema que hoy afecta a la Intendencia de Montevideo, el préstamo para el saneamiento, que el gobierno central se lo quería negar. En esos 30 años, con Tabaré fuimos consolidando y trenzando una relación que fue muy amical, que fue muy cercana. Hicimos 3 campañas electorales, 3 campañas presidenciales, juntos, siempre juntos. Fuimos a todos los pueblos del interior, en el auto, en avión, en lo que fuera. Y siempre conversando, y siempre echando a volar los sueños de un país mejor. Porque Tabaré tenía eso. Tabaré le hacía sentir a la gente, le hizo sentir a la gente que el Uruguay tenía otro destino, que podíamos tener un país mejor. Y lo logró, vaya si lo logró. Pero además de esas 3 campañas presidenciales, hubieron 10 años que hicimos 10 pueblo a pueblo, uno por año, del 94 al 2004. Uno por año. El primer pueblo a pueblo que hicimos, recuerdo que era una gravísima crisis en el segundo gobierno de Sanguinetti con el empleo. La principal preocupación que tenían los uruguayos y las uruguayas era el empleo, y allí donde íbamos nos pedían que precisaba trabajar. Y en la antesala del primer pueblo a pueblo le entregamos a Sanguinetti un plan, un proyecto con ideas para mejorar las condiciones de empleo en el país. Y además de eso, Tabaré tenía ese magnetismo, ese carisma, como decía Mario, que hacía que fuera realmente el depositario de las esperanzas de la gente. Entonces yo voy a hablar de Tabaré. No voy a hablar del libro, porque el libro tiene allí todas las cosas que se hicieron, que fueron cantidad enorme cantidad de cosas, porque ustedes lo leerán en el libro. Yo sí me voy a centrar en Tabaré. Tabaré era una persona muy cartesiana, hablando de Descartes, muy cartesiana. Era lógico, era metódico. Tenía un método para estudiar las cosas. Igual que Descartes, además, él había un problema y lo trataba de dividir en varias partes para abordarlo mejor. Y esa lógica y ese compromiso que tenía con el método lo hizo un gran conductor. Había que ver lo que eran las reuniones de ministros, está Carolina acá. Había que ver lo que eran las reuniones de ministros. Yo lo acompañé 10 años en las 2 presidencias, me senté muy cerca del principio, a su izquierda o a su derecha, no recuerdo, porque era vicepresidente. Y en el segundo periodo, enseguida de la vicepresidenta y del ministro del Interior, que es por orden de cómo se ordenan los ministerios de prevalencia. Todos los lunes nos reuníamos, absolutamente todos los lunes, salvo excepciones, contadísimas excepciones. Y él dirigía, él preguntaba, él opinaba, él cuestionaba, él apoyaba. Y eso lo hacía un gran conductor. Tabaré era un gran conductor, y sabía amalgamar su equipo de gobierno, y realmente era un gran placer, era un gran orgullo trabajar con él. Y con los ministros, además, y con las ministras. Yo creo que Tabaré, además de estas, tiene 2 cosas importantísimas. Las obras están descritas ahí, yo no me voy a entretener mucho en ellas.
Pero tiene dos cosas que para mí son fundamentales. Una fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que hizo, como decía Mario, bajar la pobreza. Había 1 millón de pobres en el Uruguay, un país de clase media como el Uruguay. Tenía la tercera parte de su población bajo la línea de la pobreza. Ese Ministerio de Desarrollo Social, que hoy es tan criticado y tan cuestionado, bueno, fue una herramienta formidable con el apoyo del resto de los ministros y del equipo de gobierno para sacar a casi 800.000 personas de la pobreza. 33% del Uruguay son 1.100.000 personas. Y creo que la pobreza quedó en algo menos de 200.000. Y eso fue un instrumento fundamental. Eso con el plan de emergencia social, obviamente. Y allí se destinaron muchos recursos. Como se destinaron muchos recursos a la educación, que también es un pilar fundamental para el desarrollo. Ahí lo dice en el libro, en el segundo periodo, sobre todo, en materia educativa se inauguraban 2 obras por semana. De esta manera, 2 obras por semana, liceo, CAIF, escuela. 2 obras por semana se entregaron. Y eso fue, para mí, una de las revelaciones más, uno de los puntos más altos del gobierno de Tabaré. Y digo otro, que fue el Plan Ceibal. Tabaré tuvo la visión de mirar hacia el futuro y saber que había niños que nunca iban a tener acceso al desarrollo tecnológico. Y creó el Plan Ceibal en el primer año de gobierno o en el segundo. Y yo veía cómo los niños de las escuelas que recibían sus computadoras, sus laptops, lo hacían con una cara, con una mezcla de alegría y de asombro, y de agradecimiento, naturalmente. ¿Por qué? Porque había una infinita cantidad de personas a las que nunca en su hogar podía llegar una computadora. Y yo pensaba en los hijos de los trabajadores rurales, de los esquiladores, de los monteadores, de los tamberos. Una computadora en su casa, que además tenía ese efecto de la polea de transmisión porque el niño le enseñaba al padre. Eso fue una cosa extraordinaria. Tabaré sabía que había un núcleo de niños que nunca iban a poder acceder y por lo tanto insertarse en la sociedad como era debido si no tenían acceso a las tecnologías nuevas. Y Tabaré con esas dos cosas fue algo muy importante lo que hizo. A mí, como les decía, me cuesta mucho, porque yo me emociono recordando además el prestigio internacional que tenía Tabaré. A mí que me tocó en los últimos 5 años de mi vida pública estar en la Cancillería, yo veía cómo lo respetaban y cómo lo admiraban a Tabaré. Cuando aquel conflicto Colombia y Venezuela, el presidente Correa llamó a Tabaré para que fuera intermediario entre los dos presidentes. Y Correa nos mandó un avión a Montevideo y fuimos con él a Quito. Y allí hizo una reunión entre los tres, con los cancilleres, entre Maduro, Santos y Correa y él, con sus cancilleres, a ver cómo podían salir de esa situación que tenían. Estuvieron también casi al borde de la guerra, como habían estado en la primera presidencia de él. Cómo lo respetaba la gente desde el punto de vista profesional, médico. Los premios que le dieron. Bueno, fuimos con Álvaro a Kazajistán a recibir un premio. Pero un premio importante, ¿eh? Yo no me acuerdo, era la Sociedad de Oncología o algo por el estilo. A Kazajistán fuimos, ¿no? Y él siempre decía lo mismo: este premio no es para mí, este premio es para el pueblo uruguayo, que es el que ha logrado estas cosas. Lo veía en Naciones Unidas, no solamente hablando ante los principales líderes del mundo, sino convocando a los principales líderes del mundo para hablar, por ejemplo, de enfermedades no transmisibles. Y ahí, en inmensas salas que hay en el edificio de Naciones Unidas, se llenaba de gente, de diplomáticos, de líderes, de ministros, a escucharlo. Con qué atención lo escuchaban, además.
cómo la aplaudían. Verdaderamente, Tabaré fue como una chispa, como una chispa que prendió una luz. Y a mí me parece que esa luz es la que nosotros tenemos que seguir manteniendo encendida. ¿Cómo se extraña Tabaré? Realmente. ¿Cómo se extraña en estos momentos, además complejos, difíciles, con esa visión humanista de la que Mario hablaba? Porque para encarar estos temas que tenemos, estos problemas que tenemos hoy, tenemos que tener esa visión humanista y no simplemente economicista. Como dije, y ahora lo están repitiendo algunos, como dije cuando hizo el 6 de diciembre pasado, cuando le llevamos una placa, Tabaré hoy se necesita porque además de atender a los mayagobros que se pueden atender, hay que atender también al camión de los rezagados cuando se usan estas metáforas ciclistas o ciclísticas. Y ese es el legado que nos deja Tabaré, y esa luz que provocó esa chispa, como él nos pidió, no te rindas, la vamos a seguir manteniendo encendida. ¡Viva Tabaré! Bueno, me tocó. Gracias Gerardo por dejarme hablar antes. Es muy difícil hablar después de Gerardo. Por lo brillante, ¿no? Bueno, voy a decir pocas cosas. No quiero extenderme demasiado. Lo primero es que, bueno, leí con mucho interés este libro. Gracias Álvaro por invitarme, por permitirme participar de este evento. Todo nuevo libro es un alumbramiento y como tal hay que festejarlo. Y me parece fantástico este conversatorio, este panel. Lo segundo es que, a diferencia de Rodolfo, yo a Tabaré Vázquez no lo traté. O sea, creo que tuve un par de encuentros. Y el primero fue el jueves previo a la elección del 2004. En Canal 5, en el programa Hoy por Hoy de Sonia Brescia. Yo trabajaba en Grupo Radar, íbamos a presentar la encuesta que decía que el Frente Amplio ganaba en primera vuelta. Y cuando llegué, fui al camarín en el viejo Canal 5, antes que lo remodelaran, era un corredor hacia el fondo, y llegué al lugar donde estaban las maquilladoras y estaba vacío, y estaba sentado ahí Tabaré, y estaba con la cabeza baja, y me dio una imagen de persona cansada, ¿no? Obviamente estaba cerrando la campaña, habían hecho cientos de pueblos, y fue aquel programa que le terminó dando a Sonia Brescia un poema para que Sonia Brescia leyera. Y le dije, muy cansado Tabaré, esa fue mi forma de romper el hielo, ¿no? Muy cansado Tabaré. Y me dijo, levantó la cabeza y me dijo, cansado voy a estar cuando terminemos el gobierno, en caso de que ganemos. Y bueno, en cierto modo, esa respuesta encierra muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que el libro da cuenta principalmente del primer gobierno de Tabaré, ¿no? Que es 2/3 del libro es el primer gobierno. Es un gobierno transformador, absolutamente transformador.
Gerardo puede decirlo con más propiedad, pero cuesta mucho encontrar, ¿no? en la historia uruguaya, hay que irse a comienzos del siglo XX, ¿no? A las presidencias de José Valle y Ordóñez para encontrar tamaña audacia en las reformas, ¿no? En los cambios, las modificaciones, la innovación institucional de las políticas públicas. Es un antes y un después. Y esto lo reconocen todos, ¿no? Entonces me parece que bueno, que en esa frase que me devolvió Tabaré, encerraba lo que venía, ¿no? Lo que iba a ser. El libro para mí tiene dos ventajas, ¿no? La primera es que recapitula todo lo hecho por el Frente Amplio, no, por los gobiernos del Frente Amplio que condujo Tabaré, y están en un libro, ¿no? Es decir, en eso se emparenta con el libro de Mario Vergara, el segundo, que también es una recopilación, pero es un libro de múltiples autores académicos sobre las reformas institucionales del Frente Amplio en el gobierno, pero que permite rápidamente observar, mirar qué hizo el Frente Amplio en el gobierno. Y eso es algo que está muy bien, ¿no? Porque en tiempos de posverdad, donde se repite reiteradamente una y otra vez, dejaron el país hecho pedazos después de 15 años. Me parece que poderlo expresar, poder expresarlo con calidad y con claridad es algo bueno, ¿no? Lo segundo es que la selección la haya hecho el propio Tabaré, lo cual también, para mi gusto, por lo menos a mí me impresionó mucho, ¿no? Porque eso tiene que ver con una definición que pone Mario en el introito, en la introducción, cuando dice que recordar es hacer memoria con el corazón. Y en cierto modo, cuando Tabaré selecciona, y no solo selecciona, sino que también estructura un orden, él muestra un poco la impronta del presidente, ¿no? Y ahí, en el orden, lo primero que aparece es el MIDES, el PANES, el programa social, ¿no? de transformación social, que alguien puede decir, bueno, era obvio porque en realidad el país estaba mal y era lo primero. De hecho, esas dos leyes, creación del MIDES y el PANES, fueron dos leyes de urgencia. El Frente Amplio tenía los votos para sacarlo, pero fueron leyes de urgencia en un sentido simbólico, ¿no? Tratando de demostrar que el gobierno reconocía la urgencia de la situación. Luego, la salud. La salud es un capítulo sustantivo en la mirada de Tabaré, la reforma del sistema de salud. Ahí entra FONASA, entra la transformación de ACE, ahí entra un conjunto de políticas que fueron muy exitosas y que desde luego ayudaron mucho en la pandemia, como se acaba de decir. Posteriormente aparece el tema del salario, ¿no? El tema de los consejos de salario, el tema de las relaciones laborales, la reconstrucción de ese entramado, ¿no? Que lo había borrado la calle Padre en el 90, cuando decidió no volver a convocar a los consejos de salario, y que nos llevó a estar 15 años sin tener un régimen de regulación de las relaciones laborales. Y por tanto, políticas sociales, políticas de salud, políticas laborales, esas eran las prioridades de Tabaré Vázquez, ¿no? Cuando uno normalmente pensamos en la política y en los gobiernos, arrancamos siempre por la economía, ¿no? Y en este caso, el hecho de que él haya hecho la selección y haya establecido el orden también nos muestra el sentido de humanismo que planteaba el autor, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido me parece
es algo bien llamativo. Lo último que quiero decir es sobre la figura de Tabaré Vázquez. Yo creo que este no es ni el primero ni el último libro que se va a publicar sobre Tabaré Vázquez. Creo que es una figura de esas que constantemente iremos revisitando. Porque, bueno, cuando uno lee todo lo que se hizo en 2 periodos de gobierno, pero de antes de la llegada al gobierno, ¿no? De cuando llegó a esta intendencia o cuando antes estuvo en la comisión pro referéndum, o sea, hay varios Tabaré y creo que con el paso del tiempo se irán revisitando. Confieso que leyendo este libro y a partir de la introducción y de la presentación que hace Álvaro, me acordé mucho del libro de Milan Kundera, La inmortalidad, ¿no? Que es un libro fantástico porque Kundera aborda el problema de que los gobernantes y todas las personas, cuando nos acercamos al final de nuestras vidas, nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Cómo seremos recordados? Muy pocos logran ser recordados por el colectivo. Normalmente la memoria queda reducida a la familia, ¿no? A los hijos y apenas 1 o 2 generaciones, no más. Sin embargo, hay algunos elegidos que por sus desempeños, sus cualidades, consiguen lo que el resto no logra, ¿no? Y en este sentido me parece que Tabaré Vázquez logra sortear eso, no pasar inadvertido en esta vida, ni como persona, ni como profesional, ni como médico, pero tampoco como político y como gobernante. Creo que ha ingresado, digamos, podríamos decir, en el panteón de los grandes hombres de nuestro país. Y de eso creo que no amerita gran discusión. Creo que es algo aceptado más allá de banderías o de preferencias político-partidarias o académicas, ¿no? Así que bueno, gracias Mario, un placer poder decir algunas pocas cosas, pero un gusto y quiero que me firmes el libro cuando termine. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Mario, por la invitación. Me honra mucho. Creo que el libro llega en un momento oportuno. El estilo del libro tiene mucho que ver con Tabaré. Es ese contexto de una historia situada, como tú lo referís. Y llega oportunamente porque hoy volvemos a ver los desafíos, los peligros de una política sin historia, de una política donde se reitera mentira, de una política sin verdad, de una política sin balances moderados. No todo es relato, no todo es relato. Y eso hay que volver a afirmarlo una y otra vez, no todo es relato. Hoy vivimos la posibilidad de conjugando inteligencia artificial, algoritmo con Big Data y marketing político, el relato se convierte, entre comillas, en realidad. Eso está animado de la posverdad, como decía Daniel, pero también está animado de algo que puede ser peor que la posverdad, que es la autoverdad. Esa idea peregrina de que en las redes todos pueden opinar de todo
en cualquier momento y sin referir el contenido, sino buscando una performance. Tabaré Vázquez, como toda figura, tendrá sus saberes y sus debes. La reconstrucción de la historia aplicará rigor desde sus reglas, pero no cabe duda de que la figura de Tabaré Vázquez prevalecerá. Prevalecerá desde esa historia, que es una historia impactante. Yo lo conocí, lamentablemente no lo conocí en los tiempos del fútbol, pero lo conocí cuando llegó a esta intendencia. Y en verdad era un gran misterio. Tabaré venía de los núcleos más profundos de la pobreza. Venía de los núcleos más profundos de un barrio popular. Tabaré había vivido, antes que su vida tan exitosa a nivel académico, a nivel de la universidad, a nivel internacional, había vivido, bueno, eso que Salamanca no puede dar, que era, bueno, haber vivido con sus hermanos, con sus padres, en un hogar muy modesto en La Teja, su padre un trabajador de ANCAP, y haber podido construir eso que tiene que ver con las vivencias profundas de una red social de colaboración en el territorio, del Club del Arbolito, del compromiso con Progreso, del compromiso con los salesianos, de ese vínculo con María Auxiliadora. Sin eso no se entiende a Tabaré, ni se entiende su gestión presidencial. Y cuando vino con esa impronta, bueno, era una figura que resultaba muy desafiante. Lo subestimaron muchísimo a Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez llegaba a la vida política como una gran incógnita. Incluso en el club de presidentes o en el club de los líderes se los miraba y ¿qué dará? ¿Qué dará? Y había una mirada condescendiente. Y Tabaré tenía esa prestancia que da el barrio. Yo no soy de aquellos que dicen que, bueno, el barrio muchas veces se saltea la universidad o se saltea la academia. No, cada cosa en su lugar. Pero realmente en muchos actos de gobierno, en muchas visiones de la política, esa vivencia de barrio, ese compromiso con la gente, ese compromiso con la red solidaria concreta, esa persuasividad de inspirar sus ideas en la práctica, esa idea de serenidad que tenía, esa sobriedad, es indisoluble. Efectivamente, la vida de Tabaré, las trazas de la vida de Tabaré, son la clave de su pensamiento. No era un hombre, digamos, de grandes lecturas. Era un hombre que conjugaba la práctica, ese sentido práctico, de grandes lecturas en su disciplina, que siempre fue la medicina. Había que ver cuando hablaba de medicina, cómo cambiaba su mirada. Y eso lo llevó a la vida política. Y lo llevó a la vida política en un momento muy impresionante, porque Tabaré era un hombre que siempre quería ganar, como un muchacho de barrio,
que tenía las metáforas del fútbol, que tenía la decisión del médico, que tenía esa visión cartesiana de la organización. Le gustaba construir instituciones, lo había probado antes de la política, y en la política lo probó. Y no le gustaba perder ni la bolita. No le gustaba perder. Y en verdad, cuesta imaginar una vida política más exitosa. Primer intendente de la izquierda en Montevideo, en aquella gesta del año 89, primer presidente del Frente Amplio y 2 veces presidente del Frente Amplio. Yo creo que la marca de sus orígenes siempre estuvo. Y efectivamente, lo decía muy bien Daniel, su primera presidencia es descollante. Y es bueno recordarlo porque esa primera presidencia llegó en un contexto económicamente favorable, menos favorable que ahora, en términos de exportaciones de los sectores agropecuarios, claro, no vivió el enorme desafío de la pandemia, pero cuando uno repasa, yo me acordaba que el pibe Carlos Maggi decía, Tabaré, con el plan Ceibal y con la política antitabaco, está en la historia, ya quedó en la historia. Pero cuando uno le suma, bueno, la creación del MIDES. Yo me acuerdo cuando en el Instituto de Ciencia Política discutíamos, hace 20 años, en medio de la crisis terrible del 2002, bueno, la pertinencia o no de crear un Ministerio de Desarrollo Social. Y hoy eso, el crear, el que el Uruguay tenga un Ministerio de Desarrollo Social, no está en discusión, Y era una revolución. La idea de un plan de atención a la emergencia social, incluso la idea de hablar de emergencia social y de sacarla efectivamente como lo que era, efectivamente, una ley de urgente consideración, efectivamente. La idea de, bueno, terminar de transformar la salud y crear un sistema nacional de salud. La idea de crear ACE. La idea, insólitamente discontinuada, de las cirugías para los ciegos. La proyección estratégica del Plan Ceibal. Las reformas laborales del primer periodo. Recordémoslo, hace 20 años, el Uruguay todo, pero particularmente sus trabajadores y los más débiles, vivieron una crisis que llevó al 40% de los uruguayos a la pobreza, lo vivieron sin consejo de salarios. Sin consejo de salarios. Con enormes desafíos para sindicalizar a los trabajadores. Me acuerdo que el movimiento sindical, a la salida de la crisis, tenía poco más de 100.000 afiliados. Y realmente ser dirigente sindical era una aventura peligrosa. Y ese conjunto de casi 40 leyes de reforma laboral que marcaron aquel ministerio. Y ahí hay que recordar también a sus titulares, a Bonomi y a Bruni, que fueron realmente impulsores de una profunda transformación. Las grandes reformas, había que atreverse a una reforma del sistema tributario.
La criticamos, es criticable, por supuesto. Pero recorran a la América Latina de los gobiernos progresistas y pregunten dónde hubo efectivamente reforma tributaria. Y pregunten hoy que la palabra tributo está prohibida. No se puede ni pensar. Bien, su visión respecto a la cuestión todavía vigente de qué hacer respecto a las violaciones flagrantes de los derechos humanos durante la dictadura. La transformación de la matriz energética, que generó, bueno, el milagro de que Uruguay le pudo vender energía a la Argentina y a Brasil. El control del tabaquismo, que es una revolución, y es una revolución de largo aliento, porque hoy los jóvenes, incluso muchos jóvenes que él no vio y que no lo conocieron, cada vez más no fuman. Las leyes de negociación colectiva, los derechos de la libertad sindical, un gobierno extraordinariamente exitoso. Negar la impronta transformadora de ese gobierno, y la verdad que hemos visto insólitas negaciones, es ir contra la evidencia, muy propio de esta política en donde las opiniones o las percepciones se imponen a las evidencias, muy lejos de la ideopraxis de Tabaré. El segundo gobierno no fue igual. Y efectivamente el segundo gobierno tuvo falencias. Y Tabaré las admitió. Aquí tenemos a Carolina, que fue ministra en un momento muy difícil, con muchísimas ideas y con restricciones. Y sin embargo, allí por lo menos estaban perfilados ciertos elementos claves que hoy se han descontinuado insólitamente. Y si hoy queremos discutir una sociedad nueva, una sociedad más igualitaria, una sociedad más dinámica, y nos olvidamos de los cuidados y creemos que un sistema nacional de cuidados puede subsumirse en una dirección de discapacidad, estamos muy lejos del mundo, Estamos muy lejos. Y si estamos haciendo política menor, después de lo que hemos vivido durante la pandemia, hay cosas que no podemos permitirnos más. Hacer política mezquina, simplemente para negar los méritos de una mención anterior. Y bien, ahí había una intuición que hay que recuperar. No se puede discutir igualdad social sin pensar hoy más que nunca en los cuidados, en los más desfavorecidos, que son los ancianos, que cada vez van a ser más, que son la primera infancia, que son los discapacitados y que particularmente son esas personas que siempre son las que cuidan, las mujeres. Y que trabajan sin salario no remunerado, como que, bueno, eso no debe ni siquiera contarse. Bueno, hoy las sociedades desarrolladas lo cuentan, incluso lo miden en porcentaje del producto. Y aún en ese segundo gobierno, que no fue igual, que tuvo muchas restricciones, que tuvo errores, bien, finalmente el Uruguay, yo iba por América Latina y me preguntaban, pero qué milagro el Uruguay. No, mirá que ahora no es lo mismo que... No, pero qué milagro. En el Uruguay no hubo recesión. En Uruguay, aunque se diga, no hubo retroceso sustantivo en los indicadores sociales. Claro, en el 2017 se medía una cosa y luego al final otra cosa, pero ojo, después de haber bajado la pobreza de un umbral de 40% a
Un umbral que llegó a ser de 7 y fracción, pues subió. Hay que recuperar esa dimensión ciudadana de evitar la politización de los balances. Hay que evitar que la política sea mezquina. Hay que evitar la tentación de una política que trata de reiterar machaconamente una mentira para que se convierta en verdad. Por si faltaba algo, Tabaré, al final, nos regaló el ejemplo conmovedor de la gallardía con la que enfrentó a la muerte y con la que enfrentó a su enemigo de siempre, el cáncer. Y en verdad, todos tenemos una tensión frente a ese misterio de la vida y de la muerte. Y me consta que él la tenía. Una vez trabajando, asistiendo a un periodista, Jorge Traverso, en una interrogación a Tabaré le dije, hacele esta pregunta. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta era el título de un libro maravilloso hecho de correspondencia entre nada menos que entre el cardenal Martini y Umberto Eco. La pregunta se llamaba ¿en qué creen los que no creen? Y Traverso se la espetó en forma directa. ¿En qué creen los que no creen? Y Tabaré saltó como si fuera como si le hubieran puesto una plancha. ¿Y quién le dijo a usted que yo no creo? Ah, ¿usted cree? Mire. Y después hizo una respuesta. En donde hay días en los que creo tanto, pero tanto. Y hay otros días en las que pierdo tanto la fe. Y hay días en los que quiero creer, pero tanto. Claro, abarcaba ahí a todos, los que creían, los que no creían, los que querían creer, y sin embargo estaba anticipando lo que fue esa gallardía maravillosa con la que en el momento sustantivo supo enfrentar. Primero con enorme sentido republicano, favoreciendo una transición moderada, una transición ayudada, la transición que debe tener un país democrático como el Uruguay. Y luego, en soledad, pero con sus convicciones, marcando en una situación muy difícil, bueno, la persistencia de su compromiso de vida, haciendo vía Zoom el pueblo a pueblo, o discutiendo con compañeros un plan alternativo para responder en términos de nación a la pandemia. Yo creo que su muerte fue muy conmovedora para todos, y él, que tenía un sentido moderno de la laicidad, realmente se hubiera sentido muy sorprendido con lo que ocurrió en la calle Buschenthal, llevando las flores. Recuerdo cuando terminó su presidencia, los gritos. Él tenía la tradición de ir a votar cerca de la casa de la hermana y de pasar por la casa de la hermana y ahí tomar el té. Y recuerdo a los vecinos y a las vecinas de La Teja diciéndole, gracias Tabaré. Por eso, efectivamente, con errores y con aciertos, con mejores momentos y peores, pero con la gallardía del muchacho de La Teja, con las convicciones de aquel que empezó a jugar en la Liga, no se amilanó, con la consistencia de aquel que se había probado en muchos tribunales y con la adhesión de siempre, con un norte, con una brújula que lo orientaba a los de abajo. Repito, con errores y aciertos.
Tabaré Vázquez queda en la mejor historia del Uruguay. Y esto que este libro viene a recordar, hay que preservarlo con orgullo, vengamos de donde vengamos y vayamos a donde vayamos, y hay que liberarlo de esa pugna política partidaria que no trepida en la mentira, con tal de sumar un granito coyuntural. Entonces, es momento del reencuentro de eso. Y del reencuentro al estilo de Tabaré, sereno. Me impresionó mucho lo que dice Álvaro, que él no llegó a ver. Dice, muy dejó muchas cosas muy impresionantes, que forman parte del legado de un hombre que al final de sus días tuvo una vida, pudo hacer el balance de una vida bien vivida, muy vivida, de una vida muy intensa y de una vida en la cual finalmente, en el balance, como decía muy bien Daniel, el trabajo por los más desfavorecidos, el trabajo por los más infelices, es la marca que define el balance. Realmente, gracias Mario, y este libro es un libro que no tiene tribu política, me parece que es una contribución al mejor Uruguay, a ese Uruguay en la que el hijo de un trabajador de ANCAP, cuando era chico, bueno, después de una vida muy exitosa, en la que peleó mucho, en la que tuvo errores y aciertos, sin embargo, se despidió con la gallardía con la que se despidió y terminó no entrando en el Panteón Nacional, entrando en su barrio, en su cementerio, entrando en esa historia peinada a contrapelo desde los de abajo a los cuales siempre consiguió, siempre conoció. Muchas gracias.